Buenos días. Continuamos en la asignatura de Biología y Control de Plagas Agrícolas y en este tema, el tema 2, vamos a hablar sobre el manejo integrado de plagas de los frutales de pepita y de hueso. En concreto, nos vamos a centrar en los cultivos del manzano, el peral y el melocotonero, que son los cultivos que tienen una mayor relevancia económica en nuestro país. Los principales frutales en zonas de clima templado son el manzano, el peral, el melocotonero, el cerezo, el albaricoquero, el ciruelo y el almendro. El manzano, el peral y el melocotonero son los cultivos con una mayor producción, son, digamos, los cultivos estrella como frutales de pepita y de hueso. En los últimos años el cerezo, el albaricoquero, sobre todo el cerezo, pero bueno, también el albaricoquero y el ciruelo han ido ganando terreno y también cada vez tienen una mayor producción. El almendro, sin embargo, tiene una producción menor, pero España es el país con mayor superficie dedicada a este cultivo. Sin embargo, por ejemplo, Estados Unidos tiene menor superficie, pero produce mucha más cantidad de almendras por hectárea. Por supuesto, hay más cultivos de pepita y de hueso, pero aquí no los podemos ver todos porque cada cultivo tiene sus plagas y se han realizado unos estudios. Además, en general, lo malo que tiene esto desde el punto de vista de estudiarlo desde otros países, aquellos que no seáis de aquí de España, es que las plagas son diferentes, el clima es diferente, entonces, de alguna manera, no todo lo que estemos aprendiendo, sobre todo en este tema, lo vayáis a poder aplicar. Sin embargo, es muy importante porque, a su vez, si conocéis estas plagas y luego las podéis detectar allá de donde sois, pues también podéis ayudar mucho a vuestro país de esta manera. Bueno, como digo, nos centramos en estos tres cultivos y vamos a ver las plagas principales, que a su vez son también plagas de los otros frutales de pepita y de hueso. Pero si alguno de vosotros está interesado en, en preguntar por algún cultivo, o también podéis utilizar el chat para enseñar alguna determinada plaga que hayáis encontrado, tanto en general en este tema, ¿vale? No solamente para los frutales de pepita y de hueso, sino en general. Sería interesante que fuerais al campo y observarais porque es la manera de aprender. Bueno, ya me repito, pero es que es así. Cuanto más salgáis y más observéis, más vais a aprender a verlo. Como en cualquier cultivo, el ecosistema de los frutales es un hábitat mucho más propicio para las plagas que para los enemigos naturales. Esto es así porque se planta un montón de plantas de un mismo tipo. Entonces, en el momento que llega una plaga, pues claro, tiene como caramelos, tiene comida en abundancia, entonces se reproduce y se reproduce. Esto hace que sean muchos los fitófagos que nos podemos encontrar y pocos los enemigos naturales que se alimentan de ellos, ya que si no se crea un ecosistema adecuado para estos, como por ejemplo con una cubierta vegetal en el suelo, o por ejemplo hay momentos en los que un determinado enemigo natural pueda disponer de una plaga y en otros momentos la plaga no esté y no dispone de ella. Entonces, si son enemigos naturales específicos de esa plaga, pues van a depender siempre de ella, y un enemigo natural no siempre llega a lo mejor en el momento adecuado. Igual cuando llega, pues la cantidad de plaga pues ya ha superado el umbral de daños. Entonces, este equilibrio que se crea entre plaga y enemigo natural pues es complicado, ¿no? No es a veces tan fácil como el agricultor le gustaría. Durante el año existe una variabilidad de la composición de las especies de enemigos naturales que hace impredecible, por tanto, el control de estas sobre las plagas. Lo que también es verdad es que en los últimos años, como se han ido prohibiendo cada vez más plaguicidas, el agricultor no tiene otra opción más que utilizar el control biológico. Por lo tanto, cada vez más se hacen estudios de control biológico para poder establecer este de la mejor manera posible. Debido a esta disminución de los plaguicidas disponibles, además del control biológico, hay otra técnica, que es la técnica de confusión sexual,
que también se ha visto favorecida y en aumento. Esta técnica además es complementaria al control biológico. Se pueden utilizar las dos técnicas juntas y lo que hace es disminuir en conjunto la cantidad de plaga. En cuanto al control biológico, tiene en estos casos, en los casos de los frutales de pepita y de hueso, un inconveniente, y es que hay plagas que se alimentan del fruto y solamente con su presencia ya dañan el fruto. Entonces, estas frutas dañadas no se pueden vender. Entonces, no solamente se trata de superar el umbral de intervención, es que solamente con su propia presencia ya lo superan. Los umbrales de intervención y umbral económico de daños pueden ser 0 en el caso de la exportación de frutos que contengan plagas que se encuentran incluidas en la lista A2 de la EPO, que es la Organización Europea y Mediterránea para la Protección de Plantas. En el caso de estos frutales de hueso y de pepita, las plagas son la mosca de la fruta del Mediterráneo, Ceratitis capitata, el piojo de San José, Diaspidiotus perniciosus, o una bacteria que se llama Xylella fastidiosa, que se ha introducido hace poco en España, de la cual luego hablaremos, y que puede ser transmitida por diversos insectos. El material vegetal que pueda estar infestado tiene unas restricciones de movimiento en cuanto a la importación y a la exportación. Os he puesto aquí la página web de la EPO por si queréis echarle un vistazo, porque se trata de un tema legal, pero es interesante saber cuáles son estas plagas. En este tema, como ya os he comentado, vamos a tratar el manejo integrado de plagas del cultivo del manzano, el manejo integrado de plagas del peral, el manejo integrado de plagas del melocotonero y también hablaremos del futuro del manejo integrado de plagas en frutales de pepita y de hueso. La estrategia de control integrado de plagas del manzano se basa principalmente en el control biológico de Panonicus ulmi, la araña roja de los frutales, mediante la acción de los fitoseidos, que son sus enemigos naturales. También se basa en el control de Cydia pomonella mediante la técnica de confusión sexual. Hay otros métodos de control no químico que también se incluyen en este programa de integrado de plagas, como son la confusión sexual contra la plaga Zeucera pirina, conocida solamente también como Zeucera, y la captura masiva, la atracción y la esterilización de Ceratitis capitata, la mosca de la fruta del Mediterráneo. La captura masiva contra la sesia también está incluida en este caso. El control biológico natural tiene éxito en muchas ocasiones en el caso de las plagas de los minadores y también de las orugas mordedoras de la piel del fruto. Hay también pulgones que afectan al manzano y que pueden ser bien controlados con el control cultural y también con el control biológico. Pero hay otros pulgones los cuales no pueden ser controlados con control biológico o este no es suficiente. Y en este caso, pues desgraciadamente hay que utilizar plaguicidas. Ocurre lo mismo con la plaga Diaspidiotus perniciosus, que también hay que utilizar plaguicidas. En el caso de tener que usar plaguicidas, pues estos deben ser respetuosos con los enemigos naturales. Principalmente deben ser respetuosos con los fitoseidos, en concreto con Amblysseius andersoni, y también con los parasitoides de los minadores de la hoja y de las orugas roedoras de la piel del fruto, que funcionan muy bien. Si al utilizar un plaguicida eliminamos estos enemigos naturales en concreto, entonces se crea un desequilibrio muy grande y al final acabamos cayendo en cada vez más la utilización de plaguicidas, que es la problemática que mayormente tienen estos agricultores que cultivan el manzano. Panonicus ulmi ataca las hojas produciendo un bronceado. Como podéis ver aquí en la foto de la esquina, como las hojas pierden su tonalidad verde y quedan más apagadas y punteadas de las picaduras del ácaro.
Panonicus ulmi puede provocar la caída de las hojas si la infestación es grande y también reducir la cosecha o reducir el número de flores al año. Como podéis ver aquí también, mira cómo se acumulan los ácaros en el brote, y lo mismo ocurre en las flores. Por lo tanto, mengua esta cantidad de flores y de esta manera puede llegar a afectar a la producción. También os he puesto aquí arriba una foto de unas manzanas con el daño producido por las picaduras de Panonicus ulmi. El complejo de enemigos naturales que son capaces de alimentarse de la araña roja de los frutales es bastante amplio en las distintas zonas productoras de manzanas que tenemos en España. Hay depredadores que son generalistas, es decir, que se alimentan de Panonicus ulmi, pero también se alimentan de otras plagas del manzano. Este es el caso de Stetorus punctillum, que es este coleóptero que tenéis aquí en las fotos. Stetorus punctillum actúa cuando las poblaciones de Panonicus ulmi son altas. Aquí podéis ver un adulto de Stetorus punctillum y también cuando es una larva que se está alimentando, en este caso, si lo veis, de una araña roja. Otros depredadores de esta plaga son los fitoseidos. Son varias las especies de fitoseidos que se alimentan de la araña roja. Pero el más importante de todos es Amblyseiosa andersoni, que es capaz de mantener la plaga por debajo de los umbrales económicos de daños. Por lo tanto, es imprescindible conservar este enemigo natural. Es decir, hay que utilizar plaguicidas que no dañen a Amblyseiosa andersoni, y para ello podemos irnos a las tablas de la OILB y ver qué valor tiene el plaguicida que queremos utilizar contra Amblyseiosa andersoni. Hay otros fitoseidos que también es imprescindible conservar y que son capaces de alimentarse y que colaboran con Amblyseiosa andersoni en controlar la araña roja. Este es el caso de Neoseiulus californicus, que actúa cuando las poblaciones de Panonicus ulmi son ya elevadas. La distribución de las diferentes especies de enemigos naturales y su abundancia depende de las características climáticas y agronómicas del lugar donde se cultiven las manzanas. Hay otros enemigos naturales que también colaboran con los anteriores a controlar la araña roja de los frutales. Este es el caso de Euseius stipulatus, que es un depredador generalista que también se alimenta del polen, y Campylodromus aberrans. Para poder controlar bien la Oncidia pomonela debe haber un enfoque como en conjunto, ¿no? Se debe trabajar en equipo desde el agricultor con el técnico, también el investigador, y entre ellos estar avisados de las novedades y estar encima de la plaga en el campo. Esto es debido a la gran importancia económica que tiene esta plaga y también a su capacidad de dispersión. Por otro lado, además, tienen que observarla año tras año cuál es su evolución para poder mantenerla lo más controlada posible. De hecho, hay programas de manejo a gran escala de la Carpocapsa, por ejemplo, en Estados Unidos, en Italia y en España, en las zonas frutícolas de Girona y de Lleida. Además, esta plaga transmite un virus, el virus de la granulosis de la Carpocapsa. Es un virus entomopatógeno. Las larvas de Cydia pomonela penetran por el cáliz y se alimentan de la pulpa y de las semillas. Vamos, es el típico gusano de la manzana. Esto lo que hace es depreciar el fruto y, bueno, pues crean pérdidas económicas. En cuanto a su control, la técnica más utilizada es el uso de las feromonas. Se utiliza la confusión sexual y también la atracción y esterilización, aunque la técnica más utilizada es la de confusión sexual. En este caso es importante el tamaño de la zona donde se esté utilizando esta técnica,
Por eso a veces no es tan fácil de aplicar si los huertos son pequeños y están dispersos. Zeucerapirina es un lepidóptero, míralo ahí en la foto, qué bonito es, pero la larva es perforadora, se alimenta del tronco y es una plaga muy grave que puede llegar a conducir a la muerte del árbol. Para controlarla se utiliza, por un lado, como control cultural, la eliminación de la poda de las ramas afectadas, por lo tanto, hay que estar pendiente de poder identificar estas ramas afectadas para eliminarlas cuanto antes. Y también como control mecánico, si encuentras la plaga de una manera localizada, como un foco muy localizado, es la eliminación de individuos en el interior de las galerías mediante un alambre. Vamos, básicamente se chafan las larvas. Pero claro, esto es a muy pequeña escala. En el caso de tener un huerto grande o tener la plaga bien extendida por un campo, entonces la técnica que se utiliza es la del trampeo. Se ponen trampas alrededor del huerto, es decir, unas 6 trampas por hectárea, y esto pues bueno, funciona de una manera bastante variable, pero lo que sí que funciona muy bien es la técnica de confusión sexual. De esta manera se atraen a muchos machos, que los machos vuelan con mucha facilidad, y se puede llegar a conseguir disminuir con éxito la población. Esto además se ve favorecido por la alta mortalidad de manera natural que tienen las larvas neonatas y también por la pequeña capacidad de vuelo de las hembras, que son, bueno, pues se pueden trasladar a poca distancia, de tal manera que si pillas la plaga pronto puedes llegar a controlar y que no se te vaya el foco. Otro lepidóptero cuya larva también se alimenta de la madera del manzano, es decir, también es perforadora, es Synantedon myopaeformis. En este caso, el control que más está funcionando y que ha llegado a reducir hasta un 90% de la población es mediante captura masiva, mediante feromonas. Lo que se hacen es colocar unas 6-9 trampas por hectárea y en ellas bien se puede poner, bueno, puede ser una trampa alimenticia y de esta manera tiene el beneficio de que atrae tanto a machos como a hembras, pero también tiene el inconveniente de que hay que estar cambiándolas a menudo, es decir, más o menos semanalmente, porque enseguida se llenan. Luego también están las trampas tipo funnel con un difusor que tiene una feromona y también un insecticida. Esta técnica pues hay que cambiarlas menos frecuentemente, pero solamente atrae a los machos. Y otra técnica que se está utilizando mucho últimamente es la confusión sexual. Synantedon myopaeformis tiene un enemigo natural, es un díptero que se llama Leschia aurea y este parasitoide la verdad que funciona bastante bien contra la plaga. Otra plaga, en este caso un díptero, que también afecta al manzano es Ceratitis capitata, la mosca de la fruta del Mediterráneo. En concreto, os hablaré de ella más extensamente cuando veamos el cultivo del melocotonero. Principalmente son estos tres los pulgones que causan daños en el manzano. El pulgón del manzano, que es el que podéis ver abajo a la izquierda de color verde, que es como muy abundante. El pulgón ceniciento, que es el que aparece en la foto que está en medio, y el pulgón lanígero, que es el que aparece en la foto de la derecha, que es como una lanita que puede ser confundido con un cotonet o con una psila. Los áfidos tienen un importante complejo de enemigos naturales en el caso del manzano. Apis pomi y Disaphis plantaginea son depredados por enemigos naturales que son generalistas, como los sílfidos, los coccinélidos o las crisopas también, por ejemplo. En el caso de Apis pomi, estos enemigos naturales son capaces de controlar muy bien esta plaga. Pero en el caso de Disaphis plantaginea no son suficientes muchas veces estos enemigos naturales y puede haber alguna explosión de pulgón en los árboles que puede hacer necesaria la utilización de plaguicidas.
En el caso de cuando esta explosión de áfidos ocurre en la prefloración. Eriosoma lanigenum, que es el pulgón que hace como una lanita que podría confundirse con un cotonet, suele estar parasitado por Aphelinus mali y a veces también se puede observar Forficula auricularia, que es este depredador que podéis observar aquí en la foto. Si el control biológico no es suficiente, en el caso de Eriosoma lanigerum, entonces sí que habría que recurrir a los plaguicidas en el caso de tener brotes atacados. Los lepidópteros minadores de las hojas, en el caso del manzano, en el pasado sí que han causado daños, pero en la actualidad prácticamente no crea pérdidas económicas. Os he puesto aquí unas fotos para que veáis cómo son los daños que causa el lepidóptero en las hojas, y si se le da la vuelta a las hojas se puede ver de un tamaño muy reducido cómo es la larva. Podéis encontrar también pupas y cuál es el adulto para que lo podáis identificar. Los lepidópteros que realizan las minas en las hojas del manzano están bien controlados por un complejo de parasitoides. Estos parasitoides en realidad no son específicos de las larvas del lepidóptero, sino que son específicos del entorno. Por lo tanto, puede encontrarse que haya hiperparasitismo, es decir, que el parasitoide parasite a otros parasitoides que puedan estar alimentándose de la larva. Aún así, este complejo de parasitoides es eficaz y puede controlar esta plaga. Los parasitoides más abundantes, en este caso, son algunas especies de Symbiosis y también Phoretes orbicolor. Es imprescindible conservar esos parasitoides en el cultivo del manzano. Así que, en el caso de realizar algún tratamiento químico contra esta u otras plagas, es imprescindible mirar en las tablas de la OILB qué efectos secundarios tiene ese plaguicida que queremos aplicar sobre estos enemigos naturales. Las orugas roedoras de la piel del fruto actualmente no son un grave problema. Lo que sí que es cierto es que es una plaga que crea un daño directo sobre el fruto, y esto, pues si el ataque es en algún momento o puntualmente más severo, pues puede producir pérdidas, porque las pérdidas son directas. Como daña directamente el fruto dañado ya no se puede vender. En general, tiene un buen complejo de enemigos naturales. Por eso es imprescindible conservarlos. En el caso de que esta plaga se dispare en el momento de la prefloración, entonces sí que se recomienda aplicar un tratamiento análogo de la hormona del crecimiento. En cuanto a los enemigos naturales, hay un parasitoide que se puede considerar el más abundante para esta plaga, que es este que tenéis aquí en la foto de la derecha de la esquina. Aquí en las fotos podéis ver a la izquierda una manzana dañada por la oruga roedora de la piel del fruto, cómo es el adulto en la siguiente foto, la larva, que es de un tamaño pequeño, y este parasitoide que es capaz de alimentarse de la larva. Diaspidiotus perniciosus, también conocido como el piojo de San José, es una plaga que tiene una relativa importancia. Esto es así porque es una plaga que no se encuentra en algunos países en los cuales se quiere exportar. Por lo tanto, se considera una plaga de cuarentena. Para poder controlar esta plaga se utiliza bastante el control cultural. Lo que se hace es eliminar aquellas ramas que se observe que están infestadas con el piojo de San José, y también utilizar plantones que estén libres del piojo de San José. Es decir, tiene que comprarse material certificado que te garantice que estos plantones no van a tener el piojo de San José. Existen enemigos naturales que son capaces de parasitar y depredar al piojo de San José, pero la verdad es que no llegan a controlarlo. En el caso de los parasitoides, el parasitoide que más destaca es Encarsia perniciosi, y la podéis ver aquí en la foto de abajo a la izquierda.
Se trata de un himenóptero. Y en el caso de los depredadores, el que más destaca también es Chilocorus bipustulatus, que os he puesto aquí unas fotos de cómo es cuando es adulto y de la larva. En el caso del piojo de San José, se recomienda poner unas bandas pegajosas alrededor de las ramas, de tal manera que cuando aparecen las ninfas, como las ninfas tienen un estado móvil, se van desplazando para buscar un lugar idóneo para establecerse. Y es en ese momento donde podemos observar que las ninfas están presentes y realizar un tratamiento químico, por ejemplo, con un aceite mineral, que un aceite mineral, más que ser tóxico, lo que hace es ahogar a las larvas, a las ninfas. El cultivo del peral comparte la mayoría de las plagas con el manzano. Sin embargo, sí que es verdad que hay ligeras modificaciones, como por ejemplo los umbrales económicos de daños y umbral de intervención de la plaga Cydia pomonella es más alta que en el caso del manzano. También hay unas plagas que son específicas del peral. Entre ellas, la que más esfuerzo se está utilizando en conseguir un buen control es la Cacopsila piri, que es una plaga que está bastante extendida en el área mediterránea. El Psyllido Cacopsila piri es la plaga que más daños causa en el cultivo del peral. Como daños se puede decir o se pueden enumerar la producción de melaza y las consecuencias de esta al tener negrilla, ensucia el árbol. Además, la sila frena el crecimiento del árbol, debilita el árbol por su manera de alimentarse y también deforma las hojas. En los últimos años se han ido prohibiendo los productos químicos que se utilizaban contra esta plaga. Antes lo que se hacía era intentar reducir la población inicial de adultos invernantes con productos autorizados, que estos cada vez se han ido eliminando y han quedado menos. Pero bueno, este tipo de estrategias se puede utilizar con productos como kaolin o también aceites minerales. Aunque hay quien dice que no es necesario reducir esta población inicial de adultos invernantes. Para la primavera, actualmente no hay ningún producto que se pueda utilizar y esto sí que es verdad que beneficia el uso de control biológico. El control biológico por conservación, por lo tanto, hoy en día es el método más utilizado. En el caso de utilizar la técnica de control biológico por conservación, lo que se hace es eliminar este tratamiento invernal que ya se había convertido como un clásico y aplicar el manejo de técnicas culturales para conseguir un equilibrio entre el crecimiento del árbol y la producción del árbol. Con respecto a la fauna útil, esta hay que respetarla, hay que conservarla y de esta manera no solamente se verá beneficiado el uso de control biológico contra esta plaga, sino también contra otras plagas. También para poder mantener esa biodiversidad es importante plantar setos y plantas adventicias donde se puedan albergar los enemigos naturales en el momento que no haya plaga disponible. Y también en el último caso necesario de utilizar plaguicidas, que estos sean respetuosos con otros enemigos naturales y que de esta manera, si utilizamos plaguicidas alternos, es decir, diferentes materias activas a lo largo del año, también retrasaremos y evitaremos la resistencia de esta plaga a los plaguicidas. Como ya he comentado, la mejor estrategia es el control biológico por conservación. ¿Esto qué quiere decir? Pues conservar los enemigos naturales que son autóctonos y que están en nuestro huerto. De esta manera, en el momento que aparezca la plaga, los enemigos naturales ya van a estar ahí establecidos y van a facilitar su control. Los enemigos naturales que más podemos encontrar en estos campos pueden ser míridos, antocóridos, como este que aparece en la foto, que es Anthocoris nemoralis, dermápteros y también hay algunos parasitoides.
Existen otras plagas del peral que son importantes en plantaciones jóvenes o en viveros, pero no en una plantación adulta y en plena producción normal. Eh, bueno, en general, en una buena plantación normal, si los árboles son grandes y aparece esta plaga, puede tener un efecto positivo porque puede frenar el crecimiento vegetativo de los árboles. Y en el caso de estas plantaciones jóvenes o viveros, pues quizás sí que sea necesario un control químico. Este tipo de plagas, por ejemplo, pueden ser plagas como Janus compressus, que podéis ver aquí, es un himenóptero, aquí podéis ver el adulto, cómo deja las hojas, se llama picabrotes de hecho, y cómo pues, se carga los brotes básicamente. Otra plaga que en árboles normales pues no causa especiales daños, se considera una plaga secundaria, pero sí que puede causar daños en el caso de árboles de vivero y árboles que están en crecimiento, es el cigarrero del peral. Se le llama así porque enrolla las hojas de una manera que puede parecer como un cigarro, así que es fácil de detectar. Aquí os he puesto un dibujo de cómo es el adulto y cómo deja los brotes, y si se abre esas hojas enrolladas se pueden observar las larvas, que como es un díptero pues son larvas parecidas a como pueda ser Ceratidis capitata o como pueda ser un sírfido. Otra plaga secundaria del peral es este hemíptero, que es muy bonito, el adulto. Se le llama también tigre del peral. Esta plaga no suele crear daños y si acaso es puntualmente importante o se ha podido describir en cultivos ecológicos. El lácaro blanco, o también conocido como agamozado del peral, es un eriófido, es un ácaro de muy pequeño tamaño que no se puede ver a simple vista y no sé si lo podremos ver ni siquiera con una lupa, que sí que puede causar un daño a la hora de vender los frutos, pero el daño que crea en el fruto es un daño que yo creo que en las peras estamos acostumbrados a ver y lo consideramos como normal, que es este oscurecimiento, a veces en todo el fruto o solamente en la base del fruto. Que bueno, al final es lo que debería de ser, ¿no? Deberíamos de asumir ese tipo de manchas como algo normal en los frutos porque en ningún momento afecta a su sabor. El manejo integrado de plagas del melocotonero, y podemos incluir aquí también las nectarinas, se basa fundamentalmente en la utilización de captura masiva contra la plaga Ceratitis capitata y también la confusión sexual contra la Cidia molesta y Anarsa lineatela. En estos tres casos, los resultados del control dependen de la densidad de la población de plaga que tengamos en el campo y del tipo de atrayente o feromona que estemos utilizando. Hay otras plagas también, como pueden ser los áfidos, que en general están bien controlados por el conjunto de enemigos naturales. Se conoce cuáles son estos enemigos naturales y la verdad que realizando un buen control biológico por conservación y también utilizando técnicas como puede ser unas cubiertas vegetales, pues puede funcionar muy bien. Hay otras plagas que en general no suelen causar daños especialmente, salvo en momentos o en ocasiones puntuales, que también hablaremos de ellas. Aquí os he puesto unas fotos de las tres plagas principales del melocotonero, la Ceratitis capitata en la foto de arriba y abajo los dos lepidópteros, Cidia molesta y Anarsa lineatela. Y aquí os he puesto unas fotos de estas otras plagas que también son importantes en el cultivo del melocotonero, que son el piojo de San José, que tenéis la foto aquí a la izquierda, y los pulgones que crean daños. Esas tres plagas, como he dicho, tienen un control biológico eficaz. El método de captura masiva con trampas, en el caso de Ceratitis capitata, se utiliza en diversos cultivos, en el caso de frutales de hueso y también en el caso de frutales de pepita. Esta técnica se utiliza en varias regiones españolas
y tiene diferentes niveles de eficacia. En general, en Cataluña, que ha funcionado con éxito, se utilizan unos 50-75 mosqueros por hectárea. En el caso de tener parcelas de gran tamaño, es importante colocar trampas también en el perímetro del terreno. Son varios los tipos de cebo con atrayentes alimenticios que se utilizan y principalmente se utilizan 3 componentes: la trimetilamina, acetato amónico y también la putrescina. Es importante instalar trampas antes de la aparición de los adultos en la parcela y también mantenerlas hasta 15 días después de la recolección del fruto. Y también es muy importante destruir aquellos frutos que no se vayan a vender. No hay que dejar los frutos en el suelo, esto para ningún cultivo, porque si se quedan ahí, las larvas que puedan haber picado estos frutos lo tienen fácil, saltan o pasan de la fruta al suelo y ahí se reproducen y vuelven a empezar. Entonces, si eliminamos esos frutos, son muchas larvas que estamos retirando y nos va a facilitar al año siguiente el tener menos Ceratitis capitata en nuestros huertos. Como todo, esa es la parte cultural o el control cultural de la mosca de la fruta es un trabajo que hay que hacer entre todos y es difícil porque si hay unos huertos al lado que están abandonados, pues nos va a dificultar muchísimo la tarea, porque si nosotros estamos llevando a cabo el trabajo de una manera ordenada y realizando todo según el protocolo, pero los campos de al lado pues están descuidados, realmente pues no va a funcionar. En el caso de tener infestaciones altas, pues entonces desgraciadamente hay que utilizar algún tratamiento químico. Y como siempre lo digo, que este tratamiento sea respetuoso lo más posible con los enemigos naturales de otras plagas que podamos tener. Cidia molesta es un lepidóptero cuya larva daña los frutos. Aquí os he puesto unas fotos para que la podáis identificar del adulto y de cómo es la larva, que es fácil de diferenciar de la larva de Ceratitis capitata, que es otra larva que podemos encontrar fácilmente en los frutos. La técnica de control que mejor funciona contra esta plaga es la técnica de confusión sexual. Para que funcione con éxito es importante hacer un seguimiento de la población, de la dinámica poblacional de esta plaga, para poder aplicar el umbral económico de daños que está descrito para esta plaga. Sí que es verdad que a veces es necesario realizar un tratamiento químico para esta plaga y el momento idóneo es cuando las larvas están recién nacidas. Por eso es tan importante hacer este seguimiento de la población. Hay varios enemigos naturales, principalmente parasitoides, que que podemos encontrar alimentándose de huevos y de larvas de esta plaga, pero bueno, como he dicho, no son especialmente eficaces. Anarsia lineatela es otro lepidóptero que daña el fruto. Son las larvas también las que se encargan de hacer este daño, que podéis ver aquí abajo en la foto, cómo afecta a la fruta y cómo afecta también y que llega hasta el hueso del melocotón. La técnica de control que mejor funciona es también la confusión sexual y en este caso también están establecidos los umbrales de intervención y umbral económicos de daños que nos pueden ayudar a no tener unos daños excesivos producidos por esta plaga. El control biológico de Anarsia lineatela, pues la verdad que es insuficiente. Tiene algunos parasitoides, pero en realidad hay que realizar tratamientos químicos de vez en cuando. Los pulgones tienen un buen complejo de enemigos naturales, tanto depredadores como parasitoides generalistas.
aunque de vez en cuando se producen picos de población de pulgones y es necesario realizar un tratamiento en invierno. Especialmente es recomendado hacerlos con aceites minerales. En el caso de encontrar pulgones en el momento de la prefoliación, sí que se recomienda también tratar con algún producto químico que esté autorizado. Y en el caso de la posfloración están desarrollados los umbrales de intervención para los áfidos principales. Como siempre, si se realiza un tratamiento con algún plaguicida, este ha de ser respetuoso con la fauna útil. Aquí os he puesto una foto de Orius levigatus, que es un chinche depredador que se está alimentando de un pulgón. Las principales plagas especie dentro de los trips, la verdad es que son de difícil control biológico y también de difícil control en general, incluido el control químico. Estas especies son principalmente Franklinia occidentalis y también trips sp. Debido a al tipo de afección que hacen los trips en los árboles, el umbral de tolerancia de estos es muy bajito. En concreto, es un 5% de flores o frutos atacados en el caso del melocotón y un 1% en el caso de la nectarina, que es más sensible a los trips que el melocotón. Los principales enemigos naturales que se encuentran en estos huertos de melocotonero son principalmente depredadores, en concreto hemípteros, como son Anthocoris nemoralis u Orius levigatus. También se han encontrado ácaros depredadores de la familia de los fitoseidos depredando a los trips. Como por ejemplo Neoseiulus barkeri, Neoseiulus cucumeris y Amblysseius swirski, que en concreto este último se comercializa como depredador de los trips. Asymmetrasca decedens es un cicadélido conocido como mosquito verde, que es el cicadélido más abundante, aunque en general solamente crea daños importantes dentro de los viveros. El control biológico de este cicadélido, la verdad que no es muy eficiente. Tiene algunos enemigos naturales, pero no llegan a controlarlo. Para controlar el piojo rojo de San José, la utilización de plantones libres de cualquier individuo de esta plaga es una medida indispensable para su lucha. En el caso de tener ataques muy fuertes, entonces sí que está recomendado tratar con un insecticida y este, como siempre, debe ser respetuoso con los enemigos naturales. En cuanto a su control biológico, existen algunos enemigos naturales autóctonos que ayudan a controlarlo. Estos son, por ejemplo, Exochomus pustulatus y Chilocorus bipustulatus. Os he puesto aquí unas fotos para que los podáis ver. Son muy parecidos y estéticamente a primera vista lo que cambia son las manchas que tienen. Además de los enemigos naturales autóctonos, también hay varios enemigos naturales que han sido introducidos para controlar esta plaga y que colaboran a su disminución. Estos son Encarsia berlesei y Rhizobius lopantiae. Aquí os he puesto unas fotos también para que podáis ver cómo es el adulto de Encarsia, que es un himenóptero parasitoide, y cómo es Rhizobius lopantiae, que es un coccinélido, cómo es el adulto y las larvas del coccinélido. Capnodis tenebrionis, conocido también como gusano cabezudo, es una plaga de importancia en estos momentos en el cultivo del melocotonero y en general en cultivos de hueso, de frutales de hueso. Es una plaga que antes no era importante y ahora sí, en parte debido a las condiciones de sequía de hoy en día. Y también al cambio de sistema de riego por inundación a riego por goteo. Por el momento no se ha encontrado un único método que sea eficaz y es necesaria la combinación de varios métodos de control para disminuir la población de esta plaga y que no cree daños económicos al cultivo.
Por un lado se utiliza una mezcla de nemátodos entomopatógenos y quitosano y también se utilizan hongos entomopatógenos como es el caso de Beauveria bassiana. Hay desarrollado un umbral de tratamiento que nos ayuda a controlar los daños que pueda producir esta plaga. Dentro de los ácaros tetraníquidos, las plagas más importantes son Tetranicus urticae y Panonicus ulmi. Ambas están bien controladas por especies de fitoseidos que son sus principales enemigos naturales. Ahora vamos a hablar de una bacteria que se llama Shilleya fastidiosa, que aunque es una bacteria está transmitida por la picadura de ciertos cicadélidos, cercópidos y también cigarras o chicharras. Esta nueva bacteria fue introducida en Mallorca en el año 2016, fue cuando fue inicialmente descrita, y después en Alicante en el año 2017 en almendros. En realidad está descrita en más de 563 especies vegetales y es responsable de varias enfermedades con efectos muy graves en numerosas especies de interés agrícola. Enfermedades como la clorosis variegada de los cítricos, que no se ha detectado todavía en España, la enfermedad de Pierce de la vid, que tampoco está detectada, el funny pitch del melocotonero, el escaldado del ciruelo, el quemado de hojas en otros tipos de leñosa y el enanismo de la alfalfa. Bueno, estos son unos ejemplos porque la verdad que también puede encontrarse en otras especies de árboles, arbustos y plantas ornamentales como hospedador, y de esta manera pueden ser transmisor a otras plantas. Os he puesto aquí un link donde podéis leer más información sobre esta bacteria que está produciendo muchas pérdidas económicas. Como toda nueva plaga introducida, pero la verdad que se le teme mucho porque no se sabe el daño que va a producir y estos daños se resumen luego en muchas pérdidas económicas. Sí que se sabe lo que os he dicho, que son transmitidas por ciertos cicadélidos, cercópidos y cigarras. Y bueno, aquí os he puesto algunos ejemplos de los muchos que pueden ser transmisores de esta bacteria. Los vectores destacados por el momento en Europa como transmisores de esta enfermedad son Neophylaenus campestris, que tenéis aquí una foto arriba, que es de color marrón, y Philaenus spumaris, que os he puesto aquí otra foto a la derecha abajo. Pero como os digo, son dos de los transmisores de los muchos que puede haber. Los síntomas que produce que un árbol esté enfermo de esta bacteria varían mucho de unos hospedantes a otros, como es normal. En general, los síntomas se asocian como al estrés hídrico, como si fuera que les falta agua, y tienen una marchitez como por falta de riego, un decaimiento generalizado, como por ejemplo en el caso de la alfalfa, y en casos muy agudos se secan las hojas o incluso las ramas e incluso puede llegar a morir la planta, como en el caso del olivo, del almendro, del roble o del olmo. En concreto os hablo del almendro porque se engloba dentro de frutal de pepita y de hueso, y los síntomas que se han observado en el almendro es un quemado de las hojas y de los brotes, como podéis ver aquí en las fotos que os pongo, y una marchitez generalizada del árbol, acompañada de una menor producción de almendras. Aún así, se puede observar como hay falta de hojas, pero el fruto se mantiene en el árbol. ¿Qué se puede hacer para controlar esta plaga? Pues bueno, los centros de investigación, como ya he dicho, se han puesto las pilas y están intentando conocer cuáles pueden ser estos posibles vectores y de esta manera abordar el problema. Hay que llevar un control muy estricto de aquellas plantas que se importan y también de aquellas que se exportan para evitar trasladar de un lugar a otro el material vegetal que pueda estar infestado. Independientemente de cómo esté la plaga, en el país de origen, todos los vegetales
que se trasladen de un lugar a otro, deberían de tener su certificado fitosanitario, porque si no, una y otra vez está pasando lo mismo. Estamos introduciendo plagas tanto en España como en otros lugares, creando unas pérdidas económicas debido a este traslado de plagas de un lugar a otro muy grandes. Por lo tanto, esto debería de ser prioritario. La Xylella fastidiosa se considera un patógeno de cuarentena en la Unión Europea por las pérdidas que está produciendo. Entonces, todo esto está legislado y es una plaga que está incluida en el anexo A2 de las plagas de cuarentena. Bueno, en concreto, en este caso, de los patógenos de cuarentena. Os pongo aquí un link donde podéis acceder a esos patógenos de cuarentena, por si queréis o tenéis curiosidad de qué es lo que se hace desde el punto de vista legal en estos temas. Pues en estos momentos ya hay en marcha 3 proyectos de la Unión Europea, que es mucho dinero dedicado a conocer todo lo que tiene que ver con esta bacteria. Es decir, identificar la dinámica poblacional y conocer todo sobre los insectos posiblemente vectores de esta bacteria, en el caso de los olivares, los almendros, la viña, los cítricos, en España, Portugal y aquellos países en los cuales se encuentra esta plaga. También se están realizando estudios sobre el ciclo biológico y la ecología de su principal vector, que es Philaenos spumaris, estudios de comportamiento de esta plaga en cuanto a su alimentación, su comunicación química, todo lo que está relacionado para conseguir controlarla, porque controlando el vector podemos controlar la plaga. También estudios de transmisión de la bacteria, en qué momento ocurre, cómo ocurre y si hay alguna manera de poder evitarlo. Bueno, pues esperemos que pronto puedan dar con la manera, aunque estos estudios la verdad que llevan unos años y mientras esto va ocurriendo, pues también la bacteria se va propagando. Y vamos a ver aquí el último punto de este tema, que es conocer cuál es el futuro del control biológico en el manzano, peral y melocotonero. Los puntos débiles de estos cultivos y su gestión integrada de plagas son, por un lado, que hoy en día todavía hay una falta de conocimiento sobre cuál es la composición de enemigos naturales y su biología en el caso de algunas especies. También falta saber sobre las interacciones tritróficas, es decir, las interacciones entre la planta, el insecto y el enemigo natural, que, aunque no sé si habéis oído alguna vez hablar de esto, pero es muy importante conocer estas interacciones porque cada planta interactúa de una manera diferente con el insecto, plaga y también con el enemigo natural. También falta conocer sobre la importancia de las infraestructuras ecológicas de los cultivos. Bueno, aquí más que nada lo que se necesita es investigación para luego poder poner estas técnicas en marcha. Otro punto que es importante y que se considera una debilidad es el tamaño de las parcelas. El tamaño de las parcelas limita mucho el uso de control biológico por inundación, porque no es lo mismo tener una gran parcela, una gran superficie, que tener pequeñas parcelas con los cultivos, lo cual limita mucho pues, a la hora de soltar un enemigo natural, pues no va a funcionar igual de bien si el terreno es muy grande, que se puede expandir, que si tienes pequeñas parcelitas y no sabes qué tipo de control está utilizando el vecino de al lado. También, como hemos hablado, los umbrales de tolerancia, el umbral económico de daños y el umbral de intervención son muy poco flexibles y excesivamente conservadores debido a que hay algunas plagas, sobre todo, que dañan directamente el fruto. Entonces, este fruto dañado no se va a vender. Por lo tanto, esto lleva a estos umbrales tan bajitos y bueno, que al final se estén utilizando más tratamientos plaguicidas de los que se podrían utilizar. Bueno,
siguen habiendo plagas clave que necesitan de la aplicación de plaguicidas, como hemos visto. Pues bueno, estas plagas, lo que se necesita es conocer más la plaga, investigar sobre ella y llegar a conseguir un buen control mediante gestión integrada de plagas en lugar de utilizar estos tratamientos químicos. Pero bueno, esto lleva tiempo, pienso que al final se va a conseguir. Pero no todos son debilidades, también hay fortalezas, hay puntos fuertes en este control biológico de plagas de frutales de hueso y de pepita. Por un lado, el bajo coste del control biológico por conservación y aumento. En un principio, cuando un agricultor decide hacer este paso, cambiar de utilizar los plaguicidas a utilizar el control biológico, se siente muy inseguro porque el plaguicida es muy eficaz. Lo pones y se te acaba el problema. Pero claro, el enemigo natural nunca te va a controlar la plaga igual que un plaguicida, porque el enemigo natural disminuye la cantidad de plaga, pero nunca la va a conseguir eliminar. Entonces, acostumbrarse a esta nueva manera de cultivar, pues les crea inseguridad. Una vez se lanzan a ello y empiezan a probarlo, se dan cuenta de que el primer año es una inversión, o el primer año, los primeros años, es una inversión que tienen que hacer, pero llega un momento que se dan cuenta que los enemigos naturales también se establecen en el campo y al final pues gastan mucho menos dinero que lo que gastaban con los plaguicidas. Además, se pueden aplicar a la vez distintos sistemas de control biológico, es decir, es totalmente compatible que tú estés aplicando o hagas sueltas de un enemigo natural para una determinada plaga y otro enemigo natural para otra plaga diferente. Es totalmente compatible, mientras que los plaguicidas, si aplicas un plaguicida para una determinada plaga, esto puede llevar a que otra plaga que no era plaga, era una plaga secundaria y que no te daba problemas, se convierta en una plaga principal a la cual también tengas que poner plaguicida. Entonces, es todo lo contrario. El control biológico lo puedes hacer de manera simultánea, mientras que los plaguicidas lo que te hacen es que cada vez que echas un plaguicida es negativo para otras plagas y te haga echar más y más y más plaguicidas. Además, no tiene un impacto negativo sobre la salud humana ni sobre el medio ambiente. Esto para el consumidor también es muy importante. Y hay una continuidad espaciotemporal del agroecosistema frutal que favorece el control biológico por conservación y aumento de los enemigos naturales. Bueno, lo que he dicho, que al final vas aplicando haces suelta de un enemigo natural y ese enemigo natural se te establece en el campo, además más si tienes una cubierta vegetal, si no estás utilizando plaguicidas o estos son los mínimos posibles, te creas este ecosistema que funciona, al final funciona prácticamente solo. Y bueno, esto es todo por hoy en este tema. Espero que os haya servido y si tenéis alguna duda, por favor, poneros en contacto conmigo. Un saludo.